Muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta tercera jornada del 31º Congreso Nacional de Ingeniería Hospitalaria. Va a dar comienzo en este momento la mesa sobre gestión pública versus privada, los contratos de colaboración público-privada, gestión o financiación que se enmarca en el apartado de gestionando de este 31 Congreso. Nos acompañan ya en el escenario los ponentes de esta mesa, don Manuel Lamela Fernández, presidente de la firma Business Assessment Projects and Plans, abogado del Estado. En el año 1997 fue nombrado subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, cargo que ocupó hasta el año 2003, momento en el que fue nombrado director del gabinete del vicepresidente segundo del Gobierno y posteriormente director del gabinete del vicepresidente primero del Gobierno. En la Comunidad de Madrid ha desempeñado los cargos de consejero de Sanidad y Consumo de 2003 a 2007 y de consejero de Transporte e Infraestructuras de 2007 a 2008, presidente de la Fundación LAFER y presidente de Madrid Centro Médico. Nos acompaña asimismo don Alberto Rosa Torner, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y MBA por ESADE. Es director general de Ribera Salud, el grupo empresarial de gestión sanitaria líder en el sector de las concesiones administrativas en España, y su nombramiento en Ribera Salud coincide con la consolidación del llamado modelo Alcira como referencia de gestión sanitaria en nuestro país. En 1998 fue nombrado director gerente del Hospital de la Ribera de Alcira, Valencia, y destaca por ser el primer hospital público de gestión privada de España. Lleva más de 20 años de experiencia en la gerencia de distintos hospitales, por ejemplo, del Grupo NISA, del Grupo Quirón, entre otros. Asimismo, nos acompaña don Roberto Pugabello, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y tiene un MBA internacional por la Escuela de Organización Industrial, conjuntamente con la École de Management de Lyon y la Manchester Business School. En el año 2000 se une a la empresa pública Expansión Exterior. En 2003 pasa a formar parte del equipo de financiación estructurada de Caja Madrid, trabajando en el área de financiación de proyectos de infraestructuras. En 2007 se une al equipo de financiación de proyectos de infraestructuras de BBVA y en la actualidad es Vice President del área de Structure and Syndicate Lending. Nos acompaña asimismo doña Elena Domingo Bolde, directora de la Unidad de Políticas y Servicios Sanitarios de la firma Antares Consulting, que ofrece consultoría a empresas y organizaciones públicas y privadas en el sector de la salud, tanto en España como en Europa y en América Latina. Licenciada en Derecho e inspectora de Hacienda en excedencia. Ha desempeñado diferentes cargos de relevancia en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, tales como el de directora general de la Red Sanitaria Única de Utilización Pública y, más recientemente, directora general de Planificación, Infraestructura y Equipamientos Sanitarios. Finalmente, como moderador de esta mesa nos acompaña también don Carlos Dávila Pérez de Camino, licenciado en Periodismo de la Escuela Oficial de Periodismo y en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Se inició como columnista del diario ABC en la sección de deportes, para pasar más adelante a la de cultura y la de ciencia, especializándose en temas médicos. Dirigió la revista médica profesional Consulta Semanal y trabajó como director de comunicación del InSalud y de la revista Carta de España. Colaboraciones en el programa de los desayunos de Televisión Española, tomó el relevo de Isabel San Sebastián al frente del programa de entrevistas de Televisión Española El Tercer Grado. Durante el 2008 colaboró habitualmente con el programa de televisión El Gato al Agua. Desde octubre de 2009 fue director del diario de información general La Gaceta hasta el año 2012. Ejerce en la actualidad en Enresa como director de comunicación. Con todos ustedes esta mesa, la primera de esta tercera jornada del 31 Congreso Nacional. Supongo que tengo que tomar la palabra yo. Buenos días a todos. Gracias por la asistencia en estas horas casi de premadrugada o posmadrugada de Badajoz, de este Badajoz que ha amanecido hoy extrañamente para los que no somos de aquí con esta niebla o esta neblina verdaderamente curiosa después del calor que soportamos ayer. Es un momento como para hacer una mesa redonda precisamente cálida, una mesa redonda donde se discute un asunto, ahora lo decíamos entre nosotros, un asunto casi finisecular, en el sentido de que ya traspasa siglos porque es tan antiguo como la idea de hasta dónde el Estado debe entrar
y esta es la gran polémica donde se puede enmarcar y ser subsidiario hasta dónde el Estado debe entrar en la vida normal, en la vida habitual de las personas que ejercen algún cargo público y de que tienen gestión. Yo, mi opinión es muy partidaria de la privatización, del privatismo, pero no es el papel del moderador en este momento más que excitar, más que el debate, la polémica, porque ya digo que es una polémica que arrasa en los medios de comunicación, no solamente profesionales, sino todos los públicos. Se trata sencillamente de saber si una gestión es más eficaz que otra. Sencillamente eso. No se trata de volcar ideología sobre esto, porque de volcar una ideología socialdemócrata mucho más intervencionista a una idea liberal que sería mucho más abierta en cualquier otro tipo de consideración, pues hay bastante espacio. Hay episodios últimamente pues, que pueden haber pudrido o haber entorpecido lo que es el conocimiento del problema. Yo creo que los que están en contra de la gestión pública, de la gestión privada, no utilizan argumentos, sencillamente se oponen per se a una situación que es que les va muy lejana a lo que es su propia concepción de la vida pública. Yo, sin más, aunque lo que creo que el papel de moderador es excitar o tratar de incitar la polémica, sin más, voy a dar la palabra a las personas que coinciden aquí en esta mañana pacense para hacer este tipo de contribución. El horario es un horario bastante rígido, por lo tanto, no más allá de las 10:30 tendremos que terminar. Por tanto, a cada uno de ellos les han ofrecido la posibilidad de hablar 5 minutos. Yo sé que es un tiempo muy escueto, pero podemos hacer de alguna otra forma para hacerlo más flexible. Sin más consideraciones, yo creo que Elena Domingo, aunque sea solamente por gentileza, debía iniciar este debate. Elena. Muy amable, Carlos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Y, en primer lugar, agradecer a la organización la invitación a Antares Consulting para participar en este congreso y, en particular, en esta mesa que bueno, me resulta especialmente agradable. Yo creo que, como comentaba el moderador inicialmente, que el debate sobre la colaboración público-privada debe perder todo contenido ideológico. En primer lugar, se habla de privatización frente a gestión pública y realmente yo creo que el término privatización no es un término correcto para hablar de la gestión privada de la sanidad pública. Es decir, el término privatización supone que la propiedad y el riesgo de la gestión de un servicio, de una producción, pasa al sector privado. Y esto no ocurre con la colaboración público-privada ni con ninguna otra forma de gestión indirecta por parte del sector privado de la sanidad pública. La colaboración público-privada dentro del ámbito sanitario se ha venido desarrollando prácticamente desde sus inicios a través de conciertos, a través del mutualismo administrativo, y nadie ha puesto en duda la posibilidad de que esta gestión se produzca. ¿Por qué cuando se introduce la gestión por parte de una empresa privada del servicio conjunto se produce? Es decir, las formas de colaboración público-privada que nacen en el Reino Unido, como ustedes saben, a través de los sistemas de New Public Management, se han venido desarrollando durante muchos años. España ha utilizado esas fórmulas, son fórmulas de éxito, y lo que hay que buscar es una real colaboración entre el sector público y el sector privado, que tanto la empresa privada genere una transparencia y una confianza a la hora de trabajar con el sector público, y que el sector público vea a la empresa privada como un aliado y como una forma de conseguir lograr la sostenibilidad del sistema. En segundo lugar, interviene don Alberto de Rosa, que es director general de Rivera Salud, tiene amplia experiencia en lo que es la gestión de la empresa privada en los hospitales de propiedad pública, pero de gestión privada. Es un hospital, el de Alcira, en Valencia, que es citado siempre por unos y por otros, por los partidarios y no partidarios, como el embrión, el primigenio a la hora de suscitar no solamente la polémica, sino saber si una cosa es más eficaz. Cuando quieras. Muchísimas gracias al Congreso por la invitación y, desde luego, gracias por la presentación también al moderador. Este es un debate que muchas veces yo creo que
pese a estar permanentemente en los medios, antes hablaba que yo recuerdo, entré en el sector en el año 1990 y desde 1990, ya con el informe Abril, ya estaba en el debate de lo que era toda la colaboración entre el sector privado y la sostenibilidad del sistema público a largo plazo. Sin embargo, yo creo que hay unas bases que probablemente la gente no se lo plantea. Yo creo que en este país nadie cuestiona el modelo sanitario que tenemos. Nadie lo cuestiona. Sin embargo, hay gente, no quiero decir muchos, pero hay personas que sí que cuestionamos la gestión del modelo sanitario público que tenemos. En este país nadie está cuestionando el modelo de bienestar que tenemos. Lo que estamos cuestionando es si con la pirámide de población que tenemos, si con la sociedad, los cambios que está teniendo, vamos a ser capaces de financiar a largo plazo las pensiones, la salud, el paro, o sea, los grandes principios de nuestro sistema de bienestar. Y desde luego no podemos y no debemos, la gente que estamos con responsabilidades de todo tipo y que podemos ayudar a contribuir a plantear su sostenibilidad a largo plazo, no podemos esconder bajo el ala nuestras propuestas. Pero fíjese que hay veces que inclusive en estos debates en el que estamos ahora mismo, cuando decimos gestión pública versus privada, es que esto ya es una falacia. O sea, yo apuesto porque la gestión pública debe de reformarse. El problema no es Alcira, el problema no es que haya unos hospitales en Madrid que se pasen a gestión privada. El problema es qué hacemos con los grandes hospitales públicos que tenemos en España. ¿Qué hacemos con el Gregorio Marañón? ¿Qué hacemos con el 12 de octubre? ¿Qué hacemos con Belviche? ¿Qué hacemos con la Fe de Valencia? O sea, tenemos que plantearnos que la funcionarización, la burocratización, los esquemas tradicionales en el tema de ingeniería, en el tema de compras, en el tema de adquisiciones, no se pueden mantener dentro de un esquema burocrático anquilosado y que no responde a las necesidades de una gestión moderna. Es que si miramos otros sectores en los últimos 40, 50 años han tenido evoluciones tremendas. Estamos hablando de sectores como la banca, como la gran distribución. Y, sin embargo, el sistema sanitario, seguimos gestionando este sistema sanitario que consume el 9%, el 9,5% de nuestro PIB, lo seguimos gestionando con los mismos esquemas de funcionamiento de organización que hace 50 años. Y es que eso es el tema. Desde luego, me gustaría plantear que desde luego, hablaba antes Elena, que esto se debía de sacar del debate político, y yo, sin embargo, soy de los que piensan que, curiosamente, en los años 90 estaba en el debate político, pero se llegaba a acuerdos. Hay que recordar que en los años 90, y por eso hay veces que digo que los viejos cada vez parecen más modernos y parece que ahora se esté empobreciendo estos debates. En los años 90 nacieron las fundaciones, las empresas públicas, nacieron las concesiones administrativas, porque había por parte en España, por parte de los políticos, el interés de darse cuenta que teníamos que cambiar el sistema y que había que irlo cambiando, haciendo pasos en modernizar la gestión, bien desde la gestión pública o bien dando paso a la colaboración público-privada en ello. Hay que preguntarse 15 o 20 años después por qué los dos grandes partidos políticos que aprobaron la Ley 15/97 que da forma jurídica a estas fórmulas de gestión, por qué están en estos momentos retrotrayendo el debate inclusive a esto, o por qué el informe Abril que decía antes que fue aprobado por unanimidad del Parlamento español está todavía en debate. O sea, desde luego creo que tenemos que plantearnos la necesidad de, por una parte, refundar y cambiar la gestión pública y, por otra parte, ver al sector privado como una oportunidad de cambio. ¿Qué ventajas tiene el modelo Alcira? Yo siempre digo que para la administración, que tiene 4 ventajas. La primera es que aporta capital y aporta financiación del sector privado para la construcción y gestión de infraestructuras.
La segunda es que el control, la planificación sigue siendo público. Yo soy de los que dicen que a mayor participación del sector privado, mayor control público tiene que haber. Es fundamental que se plantee desde la Administración las fórmulas de control público. En tercer lugar, que todo este tipo de iniciativas aporta valor añadido al sistema, aporta experiencias, aporta aprendizaje que el propio sistema público luego puede introducir, como ha pasado en la Comunidad Valenciana, en muchos ejemplos que luego podremos hablar. Y en cuarto lugar, que el coste es más barato. Pero que el coste sea un 25% más barato, al final tenemos que ver al ciudadano como paciente y al ciudadano como contribuyente. Tenemos que, como servidores públicos, utilizar lo mejor que seamos capaces lo que nos ha puesto los contribuyentes en nuestras manos. Sí que me gustaría, para terminar, decir de mi experiencia, y si les puede servir de algo, que en España hay dos modelos de concesiones administrativas, como ustedes saben, que también se presentaba en el debate. Por una parte, lo que es las concesiones administrativas tipo PFI, que es fundamentalmente la financiación, construcción y gestión de servicios no asistenciales, y lo segundo sería el modelo Alcira, que sería la construcción, gestión de servicios no asistenciales y asistenciales. Yo diría que después de estudiar el tema y de intentar ver si este modelo, que es un modelo de concesión administrativa, tenía similitudes o tenía ventajas o desventajas, yo creo que cada uno de estos dos modelos intenta responder a una pregunta. El modelo PFI intenta responder a la pregunta de ¿quién me ayuda a financiar una infraestructura? Yo quiero hacer un hospital, necesito hacer un programa de varios hospitales, necesito financiación. ¿Quién me aporta la financiación a cambio de la gestión de los servicios no asistenciales durante un periodo de tiempo? Sin embargo, el modelo Alcira es otra pregunta que, pese a ser una concesión administrativa también, es completamente distinta y me parece mucho más profunda. Es ¿quién me ayuda a gestionar el coste sanitario a largo plazo? ¿Y por qué esta pregunta es mucho más profunda y desde mi punto de vista le da mucha mayor valor al modelo Alcira que al modelo PFI? Porque no olvidemos que en el periodo 2003-2009 el crecimiento del gasto sanitario ha sido de un 81%, mientras que el crecimiento de la riqueza nacional del Producto Interior Bruto es de un 30%, ha sido de un 30%. Eso cuando crecíamos, ya veremos los próximos años. Con lo cual, casi ha crecido 3 veces más el gasto en sanidad que la riqueza nacional. Debemos de contribuir a cambiar lo que es la gestión de los costes, debemos de contribuir y de participar en lo que es un nuevo modelo de gestión de la sanidad pública, debemos de aportar valor, debemos de aportar ideas, porque desde luego tenemos un reto fundamental en el que sí que todos estamos de acuerdo, que es mantener una sanidad pública de calidad, de excelencia, con los valores de solidaridad, equidad, igualdad, etcétera, que tenemos en España. Esa es la gran responsabilidad que tenemos todos los gestores. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Hablabas, Alberto, de infraestructuras, de cómo se gestionan y cómo se financian. Tenemos precisamente a un experto, yo creo que está muy bienvenido a este corro más que una mesa redonda, que es Roberto Puga. Roberto, no sé si quieres hablar sobre eso o se invite directamente ya a lo que es la polémica. Bueno, la verdad es que nosotros, lo primero, gracias Carlos, gracias moderador, gracias organización por habernos invitado a este evento. Nosotros asistimos a todo esto pues un poco desde la barrera y tampoco queremos con esto echar balones fuera, pero bueno, lo que queremos decir es que somos el que está ahí para intentar financiar lo que el sector privado junto al sector público pues decide lanzar al mercado, ¿vale? Desde este punto de vista sí que es cierto que nosotros somos firmes defensores de la colaboración público-privada. O sea, pensamos que sí que puede ser eficiente, pensamos que puede tener muchos beneficios y de hecho nuestras entidades, la mía en concreto, pues tiene un departamento que se ha dedicado a esto durante muchísimos años y somos firmes creyentes de este modelo. ¿Qué es lo que ha pasado? En lo que respecta a la financiación, lo que ha ido ocurriendo,
es que en la amalgama de operaciones de colaboración público-privada pues llevamos una mochila muy cargada. Llevamos una mochila muy cargada pues por diversos factores, es algo que nos ayuda. Pues el tema de radiales, el tema de otras infraestructuras, pues que en fin, que por diversos motivos nos han hecho las cosas bien y que nos lastra mucho de cara a seguir haciendo cosas a futuro. Pero aún así seguimos ahí. O sea, y dicho esto, también hay que decir que en el portfolio tenemos infinidad de operaciones que han ido perfectamente bien y en las cuales pues estos señores o cualquier otro promotor han ejecutado hospitales y otro tipo de infraestructuras, las han gestionado, las están gestionando de modo impecable y sin ningún tipo de problema. Y nosotros estamos por detrás financiando, controlando el proyecto, porque, valga decir también para la audiencia, que nosotros financiamos operaciones intentando no tener ningún tipo de recurso al sector privado, o sea, confiando en el proyecto y, por tanto, pues en ese sentido somos un actor que tiene que creer en el proyecto por narices, valga la expresión. Entonces, el caso es que boletos bien definidos han existido y seguirán existiendo. Y estamos convencidos de que así va a ser. ¿Qué demandamos? Demandamos que se lancen más operaciones al mercado. Nosotros estamos en el candelero pues por razones obvias. Todos sabemos qué ha ido ocurriendo con nuestro sector estos últimos años. Puede ser consolidación, nuestra regulación cada vez es más estricta. Basilea teóricamente nos va a imponer unas cortapisas muy gordas. Pero mientras tanto, y a pesar de, vamos a seguir ahí. Y vamos a seguir ahí porque creemos en el modelo. Y ya te digo, Carlos, o sea, lo que demandamos, y sí que lo demandamos, es que se lancen más operaciones y que se lancen operaciones sobre todo bien trabajadas. Estamos asistiendo a momentos en el mercado que vemos pocas operaciones y además de haber pocas, algunas que no llevan la maduración suficiente o el trabajo suficiente entre ambos sectores, el sector público y el privado, para que se lancen correctamente y de acuerdo también pues, a lo que nosotros demandamos, que somos al fin y al cabo un actor que pone sobre la mesa el 70, 80, 60% de las necesidades de financiación de un proyecto de este tipo. Y bueno, pues en ese sentido, ahí estamos, queremos seguir estando y creemos en el modelo concesional como fórmula de desarrollo de infraestructuras en este país. Manuel Lamela, nuestro último ponente, saben ustedes de su dedicación al mundo sanitario, aunque él viene de un asunto mucho más complicado desde el punto de vista administrativo, que es la abogacía del Estado. Tiene gestión en estos momentos, tiene responsabilidades en empresas o en su empresa que trabaja sobre este tipo de asuntos y sobre todo en esta mesa, ahora en la polémica subsiguiente, lo que podrá hacer es desde su punto de vista evaluar o calificar de cómo esta polémica que hemos hablado al principio se está resolviendo de una forma u otra, positiva o negativamente, porque al fin yo lo que creo, y esto lo plantearé en un minuto, lo que creo es que la gestión privada en sanidad padece un mal principio, que es la mala prensa, de la cual casi todos nos hacemos responsables. Manolo. Muchas gracias y muchas gracias también a la Presidencia del Congreso por haberme invitado a participar en este debate. Yo creo que mi intervención, aparte de breve, por ser la última, es decir, va a ser aburrida, porque primero no voy a discrepar en nada con lo que han dicho mis compañeros de mesa o de semicírculo en este caso, y en segundo lugar, porque tampoco voy a decir nada que no haya dicho a lo largo de los años muchas veces, ¿no? Pero bueno, lo que sí que creo que es importante quizás machacar en este caso es, yo creo que el problema es más profundo de lo que parece. Es decir, fundamentalmente cuando hablamos de sanidad pública, sanidad privada, privatización de la sanidad pública, modelos de gestión, es decir, yo estoy totalmente de acuerdo que hay un debate histórico, por desgracia, anclado y amarrado fundamentalmente en la demagogia, en lo que ha sido y es, y me temo que va a seguir siendo, que decir, por desgracia, en mucho tiempo, que decir, la utilización política del sistema sanitario, que decir, como fórmula, evidentemente, en este caso, de captación de votos y de captación, lógicamente, de voluntades. Y, en definitiva, todo eso se produce como consecuencia de un problema en origen. Y el problema en origen, desde mi punto de vista, es que, como muy bien se ha dicho aquí, nosotros tenemos muy bien definido cuál es nuestro Sistema Nacional de Salud. Por cierto, es decir, no el sistema de gestión del Sistema Nacional de Salud. Eso no lo tenemos definido. Y ese es nuestro primer gran problema.
El sistema, que a mi juicio, y yo siempre lo he dicho y lo sigo manteniendo, ya no es un sistema, son 17, por tanto no es nacional, son regionales y solo le queda lo de la salud, es decir, mientras tengamos dinero para atenderla, pues lógicamente es un sistema que requiere de un método de gestión y de financiación que le haga viable y sostenible. Y yo creo que lo que nunca nadie se ha puesto de acuerdo todavía, y quizás ahora sea el momento de ponerse de acuerdo, no por conveniencia política, sino por necesidad, es en cómo se hace ese sistema sostenible. Todos estamos de acuerdo que tenemos que tener, porque así lo dice nuestra Constitución, una sanidad gratuita y universal, y una sanidad pública. Son tres conceptos que se prestan muy fácilmente a la mala interpretación o, evidentemente, a la interpretación ideologizada. En primer lugar, sanidad pública. Yo creo que eso no lo cuestiona nadie. Es decir, no hay ningún partido del arco parlamentario que vaya en contra de ese concepto. Sanidad gratuita es un error de bulto. Es decir, tenemos la sanidad más cara del mundo, es decir, y la pagamos todos. Esto, desde mi punto de vista, no es gratuito. Es que cuesta una pasta, y perdónenme la expresión. Luego, es decir, nos estamos engañando, o nos seguimos engañando todos, es decir, y creemos que esto, es decir, lo paga no sé quién, o nos concienciamos de que esto lo estamos pagando todos con los impuestos, y por lo tanto los recursos son escasos, hay que optimizarlos y tenemos que ser capaces con esos recursos de sostener ese sistema público y universal que queremos darlos. De máxima calidad, por supuesto, que es el que tenemos, y hacer posible sostenerle con esa máxima calidad en un futuro. Por lo tanto, estamos de acuerdo en qué es lo que queremos, pero no en cómo lo gestionamos, porque cuando hablamos de la gestión de eso es cuando entra el debate profundo, la demagogia, y a mi juicio también, evidentemente, esa demagogia lleva, con el apoyo de los medios de comunicación, con el apoyo eficaz de los medios de comunicación, a una auténtica, yo diría, transmisión de falsa información al ciudadano que le genera una falsa percepción de la realidad y un criterio erróneo sobre lo que en cada momento, lógicamente, se está planteando en el ámbito de la gestión sanitaria. Decir que la gestión sanitaria privada del sistema público es mala per se, pues es absurdo. Igual que decir que la gestión sanitaria pública del sistema público per se es buena, es absurdo. Porque puede haber gestión pública nefasta, y la hay, y mucha por desgracia, y puede haber gestión privada nefasta, y también la hay, y todos sabemos dónde. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de lo que es bueno y lo que es malo, sino de cómo se gestionan las cosas de manera eficiente. Y luego le pondremos la etiqueta si es público o es privado, pero primero tenemos que ser eficientes. Segundo, tenemos que ser conscientes de lo que manejamos. Tercero, de lo que nos cuesta. Y cuarto, yo creo que esta es la necesidad actual, de que ya no hay más recursos. Y la amenaza no es si la gestión es pública o es privada. No es ni la amenaza para el ciudadano, para el usuario del sistema, para el paciente, ni la amenaza para el profesional, que eso es otra demagogia, ni siquiera tampoco la amenaza para el sistema. La amenaza es tan sencilla como que no hay dinero para mantener esto. Y esa sí que es la amenaza. Y da igual que lo gestionemos con modelo público que con modelo privado. Es decir, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el modelo de gestión más eficiente para mantener la calidad del sistema y para dar ese servicio universal que todos nos hemos dado y en el que todos estamos de acuerdo, de sanidad pública universal. Y olvidémonos de esa demagogia y de ese engaño al ciudadano de que la sanidad es gratuita, porque de gratuita no tiene absolutamente nada. Por lo tanto, yo creo que hay un amplio espectro de trabajo en donde se han desarrollado distintos modelos de gestión, las concesiones, las fundaciones, que decir, no voy a entrar en todos porque ya se han dicho y hay muchos más, y decir, seguro que a alguien se le ocurrirá otro en no mucho tiempo. Y cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y por tanto, descartar uno porque es malo y apostar por otro porque es bueno, pues me parece también un profundo error. Es decir, todos tienen sus puntos débiles y todos tienen sus puntos fuertes. Y a lo mejor cada hospital o cada servicio, porque no se habla solo de privatizar hospitales, se pueden privatizar la gestión de servicios públicos dentro de un hospital, requiere de un modelo distinto, porque se ajusta a una estructura distinta, a un modelo de asistencial distinto y, por lo tanto, y también a unas necesidades de financiación distintas. Y, por lo tanto, lo que no hay que hacer en este caso es fundamentalistas, lo que hay que hacer es realistas y buscar el modelo de gestión más adecuado para cada servicio, para cada hospital o para cada ámbito de actuación en el sector salud. Y aplicar ese modelo de gestión con eficiencia, mantener la garantía de calidad,
obtener ahorros y reinvertir esos ahorros en el sistema, que esa va a ser la única fórmula de que el sistema pueda seguir mejorando, que sea capaz de generar ahorros y de reinvertir esos ahorros, porque el sistema no va a tener más financiación, ni ahora, desde mi punto de vista, ni en los próximos decenios, y no nos engañemos. Es decir, la financiación global del sistema va a ir a menos, porque la financiación del Estado va a menos. Y como los recursos son los que son y hay que repartirlos, pues el que piense otra cosa o quiera contar otra cosa, una vez más vuelve a engañar a la ciudadanía. Entonces yo creo que es momento de dejarnos de engañar, de dejar de engañar y de sentarse a trabajar en un modelo de gestión del sistema, que es lo que no tenemos y es lo que nadie se ha puesto a hacer. Cada comunidad autónoma, y me incluyo en mi época de responsable público, es decir, ha hecho lo que le ha dado la gana. Nadie le ha ordenado cómo hacerlo. Es decir, se ha mirado en la de al lado para hacer lo suyo más grande, más bonito y además niquelado. Es decir, y todo eso ha sido posible gracias a que el único problema que no existía era el del dinero. Cuando uno no tiene la dificultad de gestionar los recursos escasos, sino que vive en la abundancia o cree que vive en la abundancia, pues esto gestionarlo es facilísimo. Pero cuando llega la realidad, que es dura, es decir, de que los recursos son escasos y que hay que administrarlos, pues entonces cuando llegan los problemas, cuando llegan las realidades y cuando uno, lógicamente, se sienta ante la dificultad de tomar decisiones que no siempre son populares y que no siempre son compartidas por el resto. Si a eso se le añade que hoy, y esto quizá va también en un ámbito que no se ha planteado, y ya lo dejo y aquí termino, como decir que ha entrado Roberto, es decir, lo de la financiación, es decir, es casi, es decir, algo que siendo optimista es complicado, es decir, porque realmente las entidades bancarias pues te dan el dinero que tienes y si no lo tienen no te dan dinero, es decir, pues consecuentemente es decir, ya no estamos hablando de que la gestión privada con modelos de financiación público-privada sea la solución, porque tampoco. Luego vuelvo al principio, es decir, mientras esto, y al decir esto me refiero a nuestro sistema financiero, no empiece otra vez a tener capacidad suficiente para financiar proyectos, no con la generosidad que lo hacía antes, que evidentemente no se va a volver a hacer nunca, sí con racionalidad, evidentemente, y proyectos eficientes. Mientras eso no vuelva a tener una velocidad de crucero, vuelvo atrás. Tendremos que sentarnos en saber cómo gestionamos esto de manera eficiente para obtener ahorros y para que esos ahorros puedan ser reinvertidos dentro del sistema. Y desde mi punto de vista, eso supondrá una participación evidente en la gestión de los criterios empresariales. Y yo me temo que para que los criterios empresariales entren en la gestión del sistema público, solo es posible, evidentemente, con gestión privada y con mecanismos y diseños de gestión privada, con controles, sin duda, que decir, públicos, con auditorías públicas y privadas y con ejercicio de responsabilidad de los gestores, que decir, hasta sus últimas consecuencias. Pero evidentemente, que decir, la cultura administrativa funcionarial de gestionar el sistema público ni de limitación de recursos públicos, es decir, esa yo creo que ya ha pasado la historia. Rápidamente vamos a abrir el debate. Yo tengo la impresión, con este debate, con esta polémica, hay debates que son casi una aporía, es decir, que no tienen solución, por más que se discutan. Aquí en España hay un debate sobre la sanidad privada y pública y un debate sobre la energía nuclear y últimamente un debate muy divertido sobre la portería del Real Madrid y de la selección nacional. Es imposible llegar a un acuerdo sobre este tipo. A mí esto me rejuvenece, me hace enormemente, me retrotrae a las épocas en que yo dirigía publicaciones médicas y me daba cuenta que ya estábamos discutiendo las mismas cosas que estamos aquí. Estamos encerrados en un círculo, porque al final la gente, hay un tipo de gente que está directamente vinculada a una opinión. La gestión de la medicina o la gestión hospitalaria no puede privatizarse, porque eso es arrancar al Estado, es crear una desigualdad. Y desde ese punto de vista no hay forma de moverse. Bueno, la verdad es que cuando estabas hablando estaba pensando en dos ideas. La primera me ha venido a la cabeza Alemania. Has comentado de fútbol, digo, el fútbol era ese deporte que juegan 11 contra 11 y gana Alemania, ¿no? Pues la verdad estaba pensando en Alemania y yo decía, fijaros que Alemania me da cierta envidia. Y es un país al que deberíamos de mirar un poco más. Me da cierta envidia por una cosa, porque el Partido Cristiano-Demócrata ha ganado, se ha quedado a 4 diputados y va a haber una gran coalición. Pero
eso que es lo que se lee en los medios de comunicación, hay algo que a mí me gusta resaltar, que es que los partidos de izquierda tradicional tienen mayoría absoluta. O sea, si el Partido Cristiano-Demócrata se ha quedado a 4 o 5 diputados de la mayoría absoluta, significa que la izquierda, los verdes y el Partido Socialdemócrata tienen mayoría absoluta. Sin embargo, es un país en el que probablemente es tan importante tomarse las cosas en serio y hacer las cosas que hay que hacer, es tan importante o es mucho más importante ser alemanes que ser del Partido Socialdemócrata o del Partido Cristiano-Demócrata, y a mí hay veces que me da un poco de envidia, que le voy a decir. Pero además, como país, también es un país que es interesante, porque es un país que he tenido la suerte, además, con Elena Domingo hace algunos años de visitar, viendo las privatizaciones que hubo en Alemania Oriental, porque claro, hay veces que nos olvidamos de que España parece que estemos en un debate, cuando esto es un debate pues internacional. Estamos viendo Obama, los problemas que está teniendo para aprobar la reforma sanitaria, o el Reino Unido, que Tony Blair impulsó unos programas de colaboración con el sector privado, o Portugal, donde independientemente de partidos socialistas o partidos conservadores ya hay modelos tipo Alcira instalados, o en Alemania, que, vuelvo a decir, Elena y yo tuvimos la oportunidad de ver lo que había pasado, cosa que mucha gente no se pregunta, en Alemania Oriental, con la privatización de la red estatal de hospitales, que nosotros vimos el desastre, bueno, que eran esos hospitales estatales, y los nuevos hospitales de gestión privada, cómo funcionaban. Pero Holanda, el propio rey, en la toma de posesión del gobierno, hablaba que hay que reinventar el estado de bienestar. ¿Por qué? Dijo literalmente que no se puede pagar. Que no se puede pagar. Y en Suecia, en los años 90, con una crisis parecida a la actual, ¿por qué en España, es mi pregunta, no queremos darnos cuenta? Porque yo creo que es un problema, no echemos la culpa a los políticos, también nosotros tenemos que asumir una responsabilidad. ¿Por qué no queremos darnos cuenta que esto es un problema que podemos echar el balón para adelante, pero en un momento determinado nos vamos a encontrar con el balón ahí y tendremos que hacer algo? ¿Por qué? Bueno, Elena y cada uno de vosotros. A ver, yo creo que las iniciativas que se han desarrollado en este país de cara a la introducción de la gestión privada en la sanidad pública están ahí. Evidentemente, Alberto es una buena prueba de ello. Y las que se han desarrollado en la Comunidad de Madrid y en el resto de las comunidades autónomas son una buena prueba de ello. Al ir un poco de lo que comentaba Roberto, una de las preguntas que se planteaba en el debate es si la colaboración público-privada es un sistema de gestión o un sistema de financiación. Yo creo que en ningún caso se puede utilizar como un sistema de financiación, porque precisamente son estos modelos los que pueden introducir reformas estructurantes en el sistema. Es la vía del hecho, la demostración clara de que estos sistemas funcionan, lo que puede convencer tanto al gestor público como a la ciudadanía, como al propio empleado público, de que las empresas privadas no llegan a la sanidad simplemente para obtener un beneficio, sino es el ejemplo de las fórmulas de gestión privadas, de la eficiencia que puede conseguir el sector privado en la gestión pública, lo que demostrará que la utilización adecuada de los fondos públicos. En cuanto a cuál es la fórmula más adecuada o no más adecuada para utilizar estos mecanismos de gestión, hay que partir del sistema de gestión que existe en cada momento. Yo he estado organizando y elaborando proyectos de colaboración público-privada en Brasil y evidentemente es muy difícil en un sistema como el brasileño, en el que no hay posibilidad de tener una información y un control sobre las personas, establecer sistemas de financiación capitativa. Es decir, porque la dispersión y la falta de control es tan importante que lo hace prácticamente inviable. Evidentemente, la situación en España no tiene nada que ver. Es fundamental que los proyectos se estructuren, como comentaba Roberto, con cara y ojos, que haya muchísima transparencia y unos estudios previos que justifiquen el value for money para la ciudadanía a largo plazo y, sobre todo, un control
un control importante por parte de la Administración de los resultados y una transparencia por parte de las empresas que participan en estos procesos, también de sus rendimientos y de los resultados que obtienen. Roberto y Manuel, ¿estáis vosotros convencidos, al hilo de lo que decía Elena, de que si al público en general le llegara la idea de que estamos hablando de gestión y no estamos hablando de financiación, de tiburones sanitarios que quieren quedarse con los impuestos de los españoles? Hombre, yo creo que sí, pero el problema es que llegue esa idea. Pero comentábamos ahora que hay tanta información, tantos medios y tanto tan sesgado que es que al final que llegue un mensaje claro a los ciudadanos y claro, en un sentido es imposible, yo creo. O sea, y es una opinión, ya os digo, desde el punto de vista de la banca, que estamos un poco pues acompañando y un poco por detrás, pero yo creo que es imposible. A veces leemos estudios hechos en prensa. El coste de la financiación público-privada es muy alto. ¿Por qué? Pues porque, oye, el coste de la cápita o en los casos de los PFI, pues el coste calculado como coste anual, pago por disponibilidad, que tiene que asumir el sector público es muy alto, comparado con lo que cuesta mantener ahora mismo un hospital X. Es que eso no tiene ninguna lógica, porque al final es verdad que a una concesión X en esquema PFI o PPP es muy sencillo calcular el coste, es muy sencillo, porque está todo completamente tasado. Desde la cápita, si hay cápita, al pago por disponibilidad, a los costes de operación, a los costes financieros, en fin, es muy sencillo. Hay unos estados financieros, porque al fin y al cabo es una empresa privada que publica sus estados financieros, los audita, y es muy sencillo calcular el coste. Pero en el caso de un hospital público o cualquier infraestructura pública, ese coste viene muy diluido, porque la atribución de la financiación correspondiente a esas infraestructuras, por ejemplo, pues no es clara, para empezar. Luego, los estudios de viabilidad pues incorporan X otros factores. Entonces, al final hay un sesgo tan grande que los defensores de la colaboración público-privada lo tenemos complicado. Yo creo que lo tenemos francamente complicado, pero sí que es verdad que, como comentaba, yo creo que todos nosotros, Elena, es un modelo totalmente factible y es un modelo que te asegura, por lo menos desde el punto de vista nuestro, porque nosotros somos los primeros en pedirlo, te asegura que la gestión va a ser buena. Porque si no hay un régimen de penalidades, hay un régimen de terminación del contrato. Y eso el ente concedente va a tener atado y cogido por allí al vehículo y por ende pues al sector privado para que las cosas se hagan bien. Y si, como estamos haciendo aquí, llegamos al convencimiento todos es que esto no se puede pagar, perdóname una pregunta que es casi un contrasentido, un retruécano. Si no se puede pagar, ¿quién lo puede pagar? ¿Quién tiene que pagarlo? Pues a ver, nuestro sistema es un sistema, en cierto modo, de aseguramiento, es decir, con lo cual tiene que tener un equilibrio, lógicamente. Es decir, y si no tiene ese equilibrio, no es sostenible. Es decir, lo estamos pagando todos con nuestros impuestos. Es decir, hay en Madrid, en Barcelona, en Sebastopol. Es decir, solo Madrid, si mal no recuerdo, debe estar en torno a 7.000 millones de euros. Es decir, el sostenimiento de la sanidad pública madrileña. 7.000 millones de euros. Es decir, que se dice pronto. Si eso lo sumamos a toda España, es decir, eso sale de los impuestos sobre la renta, del IVA, es decir, y fundamentalmente del impuesto de sociedades. Y de las transferencias que el Estado hace a las comunidades autónomas en su participación, lo que se llama la PIE, la participación de ingresos del Estado. Y por lo tanto, dinero hay. Lo que no hay, en primer lugar, capacidad para incrementar ese dinero, seguir incrementando exponencialmente, como se ha venido haciendo en los últimos años, la financiación del sistema, metiendo más recursos económicos para financiar el sistema. Y lo que no hay, en ningún caso, si pudiese haber en un futuro, es decir, recursos adicionales, es capacidad de que esos recursos se incorporen al sistema a la misma velocidad que el sistema incrementa el gasto. ¿Por qué? Pues porque, por desgracia, hay un principio que es cierto como la vida misma, que es decir, coste cero, demanda infinita. A coste cero al ciudadano, quiere decir, el ciudadano no es consciente, aunque después tenga que pagar su IRPF en el mes de mayo, quiere decir, de que una parte de ese dinero va a que la persona que le ha mirado para diagnosticarle una gripe, se le pague. Y no es consciente, es decir, y además va más allá de la inconsciencia. Es que si un ciudadano va a unas urgencias y para diagnosticarle una gripe le hacen hasta un TAC, es decir,
el diagnóstico de la gripe le cuesta al sistema público 1.200 euros, sale encantado de la vida porque el hospital es fantástico. Y al final se ha ido con paracetamol a su casa. Claro, esto es una barbaridad. Es decir, porque esto es un lujo asiático, aparte de una aberración, que hace insostenible el sistema. Por lo tanto, si el que está gestionando esa unidad, ese servicio, ese hospital o ese sistema no es consciente de que eso no se puede dar, el sistema se hace inviable. ¿Qué hay que hacer? Concienciar al ciudadano de que para diagnosticar una gripe basta con ir a las urgencias de atención primaria, y que te vea el médico de familia. Concienciar al médico de que no es necesario que tire de receta y encargue 18 pruebas y 15 analíticas para diagnosticar una gripe con carácter general. Y ser conscientes todos de que de esa forma tendremos otros recursos para invertir a lo mejor en investigación, en nueva tecnología y en nuevos centros asistenciales. Porque, insisto, los recursos son escasos, la bolsa es la que hay, lo único que puede hacer es mermar, y lo que no puede es aguantar el crecimiento, digamos, exponencial del sistema. Yo creo que tenemos que ir a un ejercicio de responsabilidad de todos. De los gestores, de los administradores, de los políticos y del propio ciudadano. Tenemos probablemente uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, tenemos uno de los sistemas más caros del mundo, y si queremos sostenerle tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Lo que no podemos es seguir pensando que esto es infinito. No hace mucho tiempo el concepto de presupuesto en un hospital no existía. Porque lo único que había era la transferencia de la cuenta de la consejería al hospital y el gasto que el hospital generaba. Y cuando no había dinero suficiente, pues todos sabemos lo que se hacía con las facturas. Y ya está, para el siguiente. Claro, esto en una empresa privada se llama quiebra. Que puede ser hasta fraudulenta, como todos sabemos, ¿no? Esto, en un sistema público, se llama catástrofe económica, se llama inviabilidad de sostenibilidad del propio sistema. Yo creo que ahí tenemos, aquí hay una pregunta, en las preguntas que nos han pasado, hay una que a mí me llama mucho la atención, dice los estudios de viabilidad económico-financiera versus el carácter social de un hospital. O sea, es que solo el enunciado me parece ya aberrante. Es que el hospital, si no se hace un estudio económico-financiero, se determina su estructura de ingresos y gastos y se le hace sostenible, pues hombre, el carácter social le durará un telediario. Porque al final, tendrá que se convertirá en una ruina. Luego, es que partimos de un error histórico. De que aquí hay que echar el dinero que haga falta para atender esto a coste que toque, de manera ilimitada. Y eso sí, meter la tecnología más moderna, los recursos más modernos, las infraestructuras más modernas, los niveles asistenciales de máxima calidad, la eliminación de las listas de espera. Pero todo eso cuesta. Y a lo mejor pues hay que racionalizar y hay que pensar que hay cosas que se deben de mantener en determinados estándares que todo el mundo soporta porque son normales, y que eso puede redundar en beneficio de hacer otras cosas para las que no tenemos dinero o no tendríamos dinero. Y en la situación económica, Alberto, en la que nos encontramos, una situación muy comprometida, brotes verdes aparte, ¿debería el Estado en esta situación no solamente aceptar o promover la gestión privada, porque la pública ya se ve que no, como decía Manolo hace un momento, no se puede pagar, o incluso debía promover la elección por parte de los ciudadanos del modelo? Eso yo no lo veo en estos momentos, por muchos motivos. Quizá, y me cojo más a las palabras de Manuel Lamela, desde luego, antes de llegar a un modelo de, pues oye, vamos a hacer una elección, yo creo que el modelo público deberíamos, que es el que tenemos y que es el 90 y pico %. O sea, por eso digo yo que hay veces que cuando hablamos de Alcira o del modelo Alcira y tal, yo siempre digo que cuando si los hospitales de Madrid, si se resuelven o como quede el tema, pues el modelo Alcira tendrá un 7% de la población española. Lo que hay que pensar es el resto, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que hay asignaturas pendientes fundamentales dentro del sistema público. Por ejemplo, la situación de los recursos humanos, que es el fundamental activo
y que yo creo que está con un esquema de funcionamiento agotado por completo. El modelo de estatutarización, funcionalización, como le queramos llamar, para mí es un modelo agotado. O sea, aquí es, oye, te congelo el salario, ahora te quito la carrera, te la pongo. O sea, yo creo que los profesionales cualificados, en fin, aquí estamos todos, me parece que se deberían de plantear que posiblemente dentro de un modelo público funcionarial actual es un modelo completamente agotado. Yo creo que hay que plantearse que un profesional tiene que tener una retribución vinculada a objetivos de salud, objetivos de productividad, objetivos, pero hay que modernizar el estatus del empleado público dentro del sistema. Vamos, me parece elemental y fundamental. Otro tema, hay que introducir sistemas de información, que parece mentira que en el año 2013 estemos todavía hablando que grandes hospitales con 500 o 600 millones de presupuesto no se sepa ni lo que se hace, ni quién lo hace, ni cuánto cuesta, ni se puede hacer benchmarking. O sea, hay enormes deficiencias del sistema de información dentro del sistema público. Y luego la gestión clínica, hablábamos antes que se están construyendo, hoy en España se están construyendo hospitales de 1000 camas y tal, algunos con modelos financieros PFI y tal, cuando tenemos un problema de crónicos. Y un problema de crónicos no lo vamos a resolver con hospitales de 1000 camas, lo vamos a resolver viendo cómo hacemos que funcione mejor la atención primaria integrada con el hospital, tener una visión única, trabajar con la red social, que tenemos una gran red social ya, además, mucho más ágil en manos del sector privado, que puede integrarse y tener una visión del enfermo. Esa es a la sanidad a la que tenemos que ir. El modelo, yo creo que el Estado lo que tiene que impulsar son, desde luego, hacer una reforma del sistema público que gestiona él, una reforma administrativa de verdad, y saber que puede contar con el sector privado para asumir pues el papel, posiblemente el que se quiera, pero que pueda asumir un papel importante dentro del sistema, probablemente no a nivel de los grandes hospitales, pero sí a nivel de hospitales comarcales, donde se puede sacar mucha más eficiencia. El plantear al ciudadano, oiga, usted puede elegir entre un modelo público o uno privado, tipo una MUFACE generalizada, yo creo que mientras el sistema público no esté con las mismas reglas de juego del sector privado, yo creo que sería peligroso. Se podría descapitalizar el sistema público y yo no me parece que sea la línea de futuro. Puede ser una, pero yo creo que hoy primero habría que tener unas reglas muy parecidas de funcionamiento entre el sistema público y privado. Colgándome, Elena, de las palabras de las que ha dicho Alberto ahora, esa reforma que debería ser una revolución, tú que vienes del funcionariado de alta élite, ¿tú crees que sería posible? Es decir, para hacer una reforma que evidentemente el sistema o el modelo está exigiendo en este momento, ¿sería posible? ¿Tú crees que hay un partido o un gobierno en estos momentos que se atreva, y os lo pregunto a todos, incluso también a ti que has estado metido en esos berenjenales, que no tendría una resistencia callejera popular verdaderamente increíble? A ver, es que yo parto de la base de que debería la ciudadanía, como comentaba antes Manolo, debería darse cuenta de que esto nos cuesta mucho dinero a todos. Es decir, no es al político de turno, no, nos cuesta dinero que sale de nuestros impuestos, que para algo vengo de donde vengo. Y es terrible. Es decir, si una concienciación de sanidad gratuita, no, es que es carísima, y mensualmente deberíamos mirar nuestras nóminas y darnos cuenta de dónde se financia la sanidad. Y todos deberíamos ser responsables de permitir que el sistema sea más eficiente y no paralizar cualquier intento de reforma que permite, que tiende a permitir la sostenibilidad. Es decir, yo no sé si las decisiones en un momento determinado que se han podido tomar y que han sido absolutamente contestadas, yo creo que es la vía. Es decir, la vía es que la ciudadanía sea consciente de que esto es viable. Y para eso tienen que participar todos los actores del sistema. Es decir, el Gobierno tiene que ser capaz, o las administraciones o los partidos políticos tienen que ser capaces de transmitir ese mensaje a los ciudadanos. La industria tiene que colaborar
no simplemente como proveedor en el sistema, sino como un socio más en el desarrollo de la actividad. Nosotros, los funcionarios que estamos trabajando en la Administración, debemos ser conscientes de que nos están pagando nuestros propios ciudadanos y debemos responsabilizarnos de ser más eficientes en el desarrollo de nuestras funciones, y la Administración tiene que garantizar el papel y la calidad del sistema para el paciente. Entonces, yo sí que quiero lanzar un mensaje de optimismo, es decir, evidentemente en este momento la situación financiera es la que es. Yo no sé si hay brotes verdes o no hay brotes verdes, pero esperemos que de este túnel salgamos en algún momento. Lo que debemos de ser conscientes es que no vamos a volver a la situación que teníamos hace unos años, en la que las entidades financieras financiaban cualquier proyecto y las administraciones públicas gastaban independientemente de que hubiese o no hubiese presupuesto. Entonces, un ejercicio de responsabilidad por parte de todos los actores, es decir, la ciudadanía pide responsabilidad a los partidos políticos. Yo creo que hay que pedir responsabilidad al ciudadano para no hacer un uso inadecuado del sistema, ni un uso abusivo del sistema, y hay que pedir eficiencia a todos los actores. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es el momento para hacer una reforma en profundidad, y creo que de esta crisis deberíamos de salir fortalecidos y garantizando de alguna manera esta magnífica sanidad que tenemos. Manolo, ¿tu opinión? Yo estoy de acuerdo que es necesario, yo diría que es imprescindible, ¿no?, una reforma del Sistema Nacional de Salud, que está pendiente, que probablemente por no asumir el coste político nadie se atreve, que debería estar o debería basarse en un acuerdo entre los grandes partidos, que decir, con posibilidades de gobierno a nivel nacional, pero que quizá todo esto hoy por hoy siga siendo una utopía, ¿no? Y mientras tanto, pues como se suele decir en terminología clínica, el enfermo continúa empeorando. Con lo cual, lo que tenemos que intentar es que el enfermo no se muera mientras lo primero se consiga o no se consiga, es decir, mientras ese acuerdo deseable y esa reforma necesaria o imprescindible, base a ese acuerdo, se lleva a buen puerto. Y yo creo que, por desgracia, y en este caso soy menos optimista, es decir, yo creo que, por desgracia, a nivel ciudadano medio, es decir, el ciudadano tiene una importante empanada mental. Ya no sabe ni lo que es bueno ni lo que es malo, es decir, ni porque uno le dice que la privatización es mala y el otro que es buena, y porque hay un médico que le dice que si me privatizan yo a usted le voy a atender fatal y a lo mismo se me muere, y otro le dice no se preocupe usted, señora, que le voy a atender estupendamente con el nuevo sistema de gestión. Y claro, esto el ciudadano medio no lo entiende. ¿Qué es lo que entiende el ciudadano? Pues el ver para creer, es decir, lógicamente lo que puede constatar con su propia experiencia. Y yo creo que eso ha sido, sin duda, eso en Madrid ha sido un ejemplo. Los 8 hospitales que se pusieron en marcha en mi legislatura fueron muy contestados. Es decir, los 8. Es decir, el modelo, el sistema de gestión, la forma de concesión fueron muy contestadas. Por supuesto, por el partido de la oposición. Es decir, y por una parte de la ciudadanía. Hoy el grado de satisfacción de los ciudadanos en Madrid respecto de esos hospitales es enorme y muy superior a la media del resto. Es decir, luego se han dado cuenta que aquello que les decían que era nocivo para la salud, es decir, no solamente no es nocivo, sino que hasta es bueno. Es decir, y ven de una manera razonable y amable, es decir, el trato y la calidad asistencial que se le da en esos hospitales. Pero es que ya hemos llegado a algo que yo creo que a veces es bueno decirlo, es decir, a la máxima aberración exponencial de la cuestión desde el punto de vista político. Y es que el partido que criticó hasta la extenuación el que se denominó en Madrid modelo Lamela, hoy lo defiende a muerte, es decir, para evitar que ese modelo evolucione con un sistema de gestión en la parte sanitaria. O sea, que esto es así, y esto es así. Es decir, hoy el señor Tomás Gómez en Madrid es el que más defiende el modelo de hospitalario que yo puse en marcha. ¿Por qué? Porque no quiere otra evolución del sistema hacia la gestión privada de la parte sanitaria. Esa es la auténtica realidad. ¿Por qué es malo para quién? Pues es decir, para el señor Tomás Gómez probablemente, pero yo estoy convencido que para el resto de los ciudadanos, si se hacen las cosas bien, no. Con esa demagogia y con ese discurso, yo creo que es muy difícil trasladar mensajes certeros a la ciudadanía, si no es el de la experiencia. Y el de la experiencia es llevar a buen puerto
esas estrategias y esas decisiones de una manera razonable y de una manera eficiente, evidentemente, y con todas las garantías, y que el ciudadano pueda ver que ese modelo funciona, que ese modelo sirve, que ese modelo le satisface asistencialmente y al final decidir quién tenía razón y quién no, es decir, quién le engañaba y quién no. Lo que pasa es que, claro, para llegar a eso hay que asumir un coste, hay que asumir una travesía en el desierto muy dura, y a veces pues, eso genera ansiedad y frustración, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Vuelvo al principio. Es imprescindible un gran acuerdo, una reforma en profundidad, algo que garantice que el sistema no se cambia como en educación cada 4 años o cada 8 años, y que en lugar haya itinerario lo que haya es una S, es decir, como hay en educación, y que por lo tanto sea un modelo sostenible en el que todos nos pongamos de acuerdo. Yo creo que eso es hoy más necesario que nunca. Sobre todo es terrible para la ciudadanía en general que el partido que está en la oposición, siempre que el partido que está en la oposición, o sea, cual sea el partido, dice faltan 2 años, faltan 3 años para cambiar el gobierno, yo voy a cambiar el modelo de educación y el modelo sanitario. Eso produce una inestabilidad general verdaderamente notable. Roberto, yo iba a hacer una cuestión que se me ha venido a la cabeza. Hay una frase que se utiliza en el ámbito político sanitario, es decir, que yo creo que que define probablemente el por qué no se toman esas decisiones. Es decir, muchos partidos políticos y muchas estructuras políticas dicen la sanidad no da votos, los quita. Luego el terror en hacer cosas en el sector sanitario es brutal. Es decir, porque como el contrario siempre va a hacer demagogia, pues al final, si no eres capaz de hacerlo en el tiempo necesario para que el ciudadano se dé cuenta que lo que has hecho está bien, pues se te vuelve en contra. Y se te vuelve en contra en términos de pérdida de confianza. Luego, es un problema adicional, ¿no? Roberto, ¿y la sanidad privada da dinero? Es decir, una pregunta muy pedestre. ¿Los modelos financieros, los actores financieros, seguís estando dispuestos a financiar proyectos sanitarios privados? Es buena pregunta, Carlos. La respuesta es... ¿Según y cómo? Depende. Te voy a responder a la gallega, depende. ¿Y de qué depende? Lo hemos comentado un poco antes y se ha hablado aquí. Comentaba ahora Alberto, hospitales de 1000 camas, de 2000, ya no sé qué decirte. O sea, todos conocemos ejemplos de casos de hospitales que están parados. Hay alguno por ahí que te pasas por delante y ves un poco lo que se quedó a medio hacer y parece pues una obra de la antigua URSS, una mole brutal. Entonces, claro, los bancos tenemos una mochila muy cargada, lo comentaba antes, una mochila muy cargada que viene de un poco haber sido inocentes. Entonces hemos sido muy inocentes, ¿por qué? Pues porque una administración X, y hay un poco lo que decía antes Manuel, la administración X decidía lanzar un concurso, oye, pues voy a hacer una carretera entre A y B, un concurso que a lo mejor no tenía sentido alguno, pero bueno, se definía el concurso y había pues un pago por disponibilidad, por ejemplo. Nos llegaban los bancos y ¿qué hacíamos? Pues lo financiábamos. ¿Por qué? Porque al final hay un pago por disponibilidad, tal, la comunidad tanto, vamos allá. Las realidades de Madrid, oye, vamos a verlas, venga, tal, no sé qué, que desarrollos inmobiliarios futuros que pueden hacer que la demanda, vamos allá. Al final nos hemos dado pues un leñazo. Nos hemos dado todos al fin y al cabo, y esto hila un poco con lo que comentaba ahora mismo Manolo, que yo estoy totalmente de acuerdo, que es la percepción del coste de los servicios. O sea, ¿alguien sabe cuánto cuesta 1 kilómetro de tren de alta velocidad en España? Pues, yo creo que no. Pues 1 kilómetro de tren de alta velocidad cuesta 50 millones de euros perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí ha habido un problema de optimismo, de vivir por encima de nuestras posibilidades, y nosotros hemos sido pues un poco también, en parte, y aquí hay que hacer un poco de autocrítica, culpables de haber participado en eso. Hemos participado porque hemos confiado mucho en los actores y sobre todo en la administración, en este sentido. Y tampoco quiero yo aquí lanzar una crítica muy fuerte hacia la administración, pero sí es cierto que se han lanzado en el pasado muchos proyectos de colaboración público-privada que no estaban bien definidos. Y entre ellos, en el sector hospitalario, pues también los ha habido. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que ahora una entidad financiera, entre ellas la mía, para entrar en una operación de estas, no hemos cerrado las puertas. También es verdad que quedamos vivas, de alguna manera, muy pocas entidades, pero para entrar en una operación nueva, esa operación tiene que ser viable. Y ahí un poco también, lo que decía antes Manolo, el tema de ese debate de estudios, la ciencia social.
versus la eficiencia económica. A nosotros ya no sirve con que nos llegue un proyecto con un pago por disponibilidad de una administración X. No, nosotros queremos ir un poquito más allá y queremos ahora mismo saber, antes de entrar en una operación, en un proyecto X, si ese proyecto es factible, es viable, no, cuánto necesita de subvención cada año en función de lo que va a ingresar. En fin, que ya estamos mucho más preocupados por esos aspectos. Entonces, un poco lo que te decías tú antes también, Alberto, el tema de los hospitales de 1000 camas, sí se ha hecho algunos recientemente, es verdad, pero también es verdad que hemos tenido también nuestras peleas con los sponsors, con las empresas que han participado en esa operación, y hemos pedido unos niveles de garantías y estamos pidiendo unos niveles de garantías que son mucho mayores a los que había antes. Entonces, por responder a la pregunta, ¿es posible que se financie un proyecto de este tipo? Sí, pero nada que ver con lo anterior. O sea, tienes proyectos muy bien dimensionados, con una lógica, y que el argumento de ¿es eficiente socialmente? Pues ya no nos sirve. El proyecto tiene que ser viable. Entonces, son proyectos rentables, es verdad, dan TIR, o sea, efectivamente dan TIR, pero hay que ir un poco más allá de eso. Y digo más, o sea, incluso un modelo de gestión hospitalaria tipo PPP es factible, es financiable. O sea, un modelo con cápita, con riesgo asistencial, es financiable. Lo que pasa es que hay que definirlo muy bien, porque los bancos normalmente vamos a basar la financiación en la parte, básicamente, en la parte que no sea riesgo sanitario. Pero si se hace bien, y aquí la Comunidad de Madrid estuvo trabajando mucho tiempo y muy largo en pliegos que diferenciasen mucho lo que es el pago por infraestructura de la cápita, yo creo que si se hace bien es algo que es factible completamente. Yo creo que al final lo que se plantea al público en general es unas preguntas que son muy reduccionistas, es decir, si un sistema es más barato que otro y es más eficaz. ¿Vuestra opinión? Es que creo que la gente, y es una experiencia también que... Saca un micrófono a la calle y es lo que te están preguntando, ¿no? Yo creo que la gente, y lo he dicho también antes un poco Manolo, pero quiero insistir más en ello porque sí que es verdad que yo he tenido interés en estudiar los temas de cuál era la opinión de verdad. Me acuerdo que hace muchos años, a los pocos años de abrir Alcira, hicimos una encuesta sobre el grado de conocimiento del modelo de la gente que venía al hospital. Y la sorpresa fue que el 94% de la gente que venía al hospital desconocía cuál era el modelo de gestión del hospital. Con lo cual, eso que cuando nos dieron la encuesta para mí fue una sorpresa, porque, claro, en el debate, el primer año de apertura del Hospital de Alcira, salimos 1.600 veces en los medios de comunicación y yo os diría que 1.200 o 1.300 para mal. Entonces yo, claro, al cabo de unos años yo decía, bueno, pues yo creo que la gente tendrá una opinión sobre, bueno, pues qué le parecía mejor, un modelo, otro... Bueno, teníamos interés en conocer socialmente. Pues el 94% de la gente desconocía el modelo de gestión del hospital. Y me hizo reflexionar que la gente, ¿qué es lo que le preocupa? Yo creo que a la gente le preocupa cómo se gestiona y no quién lo gestiona. Y además estoy profundamente convencido de ello. Que este modelo, el problema que tiene probablemente es desde la decisión política hasta la apertura, y eso alguna vez lo hemos hablado, y sin embargo, cuando se abren estos proyectos, el que haya un hospital nuevo, cerca, con buena atención, con habitaciones modernas, con profesionales, con informática, esto es un éxito seguro, es un éxito seguro. Entonces, yo creo que la gente, todos estos debates, que es verdad que influyen. Yo el otro día en el blog mío, si alguno tiene interés en entrar, salía una anécdota que nos pasó en uno de los hospitales modelo Alcira de Valencia. Vino en verano una señora de Madrid al hospital, y a urgencias con su marido, y la atendieron y tal. Y dice, ay doctor, estamos encantados con la asistencia, espero que aquí no pase como en Madrid. Entonces lo puse como anécdota de decir, oiga, para mí es el mejor ejemplo del buen funcionamiento de los modelos de colaboración público-privada, que la señora venga al hospital casi madre del modelo Alcira y resulte que diga, menos mal que aquí no pase, espero que aquí no pase lo de Madrid, ¿no? Es verdad que debe haber más responsabilidad por parte de los medios de comunicación, por parte de los políticos, pero el ciudadano, yo creo que probablemente estamos interpretando a veces cosas de ellos que no son verdad, simplemente es así. ¿Algún comentario sobre esto? Lo que ha comentado Alberto es absolutamente cierto. El ciudadano
paciente cuando va a un hospital lo que quiere es que le atiendan rápido y que le atiendan bien. Por tanto, al final le da igual quién le esté atendiendo, quién esté pagando a quién le está atendiendo y cuál es la relación laboral de quién está atendiendo con su patrón. Al ciudadano eso resulta absolutamente indiferente. En relación con lo que comentabas antes, lo que falta en este momento es un mecanismo de medición de resultados. Es decir, sin más, y yo probablemente por mis orígenes voy a hacer una defensa de la sanidad pública. Es decir, la sanidad pública en este país es maravillosa y nuestros profesionales son fantásticos. Pero no están medidos los resultados. Per se, se dice que la sanidad privada es más eficiente, que es más barata, etc. No somos capaces de medir. Ojalá tuviésemos un sistema de medición de nuestros resultados, qué es lo que damos, qué es lo que pagamos y que efectivamente pudiésemos comparar, midiéndonos por los mismos estándares, con lo que da la sanidad privada. Yo no hablo de gestión privada de la sanidad pública, ¿no? Es decir, yo creo que nuestros hospitales son la forma en la que se forman los médicos que después están en la sanidad privada y bien, eso también tiene un coste, ¿no? Pero vamos a medir, vamos a ser más eficientes, que podemos serlo, no me cabe la menor duda que la sanidad pública puede ser más eficiente, y vamos a compararnos hablando en términos de tú a tú, sabiendo qué es lo que estamos midiendo, qué es lo que estamos comparando y cuáles son los resultados, ¿no? Entonces, eso sí yo lo echo de menos en la sanidad pública. Me han pedido extremado rigor a la hora de cerrar esta mesa redonda, este círculo sanitario privado-público, y yo entonces voy a pedir a cada uno de vosotros que hagáis un resumen final o que mandéis el mensaje, eso que está tan de moda últimamente, el mensaje que queráis mandar sencillamente para fijar vuestra posición. Empezando ahora por Manolo. Manolo. Bueno, yo creo que la posición es clara, ¿no? Es decir, tenemos que entre todos concienciarnos de que tenemos una joya, que es el Sistema Nacional de Salud, es decir, que el sistema, es decir, en su conjunto está conformado tanto por los recursos públicos como los privados, que no es un sistema parcelado, que de hecho el sistema se ha potenciado y ha mejorado gracias a la colaboración público-privada, no solo en los sistemas de gestión, sino también en los propios métodos de concierto y de derivación de pacientes a instituciones privadas, sin necesidad de cambiar los métodos de gestión. Y que eso también es sin duda eficiente y es positivo para el propio sistema. Y que los recursos públicos destinados a la financiación y sostenimiento de ese sistema, es decir, son escasos y con tendencia a disminuir. Y que, por lo tanto, si queremos mantener ese sistema en su actual situación, tenemos que incorporar mecanismos y herramientas de gestión que lo haga eficiente, criterios empresariales. Es decir, que lo público y lo privado se guíe por la cuenta de resultados. Es decir, no porque tengamos ánimo de lucro, sino porque si no hay resultados, quiere decir, el negocio va a la quiebra. Es decir, y por lo tanto, quiere decir, a su desaparición y por lo tanto a su insostenibilidad. Y que sepamos también que eso, es decir, que esos mecanismos, esos sistemas de gestión o esos modelos, evidentemente, de colaboración público-privada y de financiación y de gestión, es decir, no son ni buenos ni malos en sí mismos, sino que, lógicamente, requieren de controles, requieren de mecanismos y requieren de dinámicas que los convierta en buenos y que, por lo tanto, garantice esa calidad asistencial que es lo que demanda y lo que tiene derecho, evidentemente, o lo que tenemos derecho todos los ciudadanos. Yo creo que es imprescindible abordar una reforma del sistema, es decir, y abrirlo en canal, me van a permitir la expresión, es decir, que eso es la gran asignatura pendiente. Es decir, que el enfermo que no mejora empeora y este continúa empeorando, es decir, de manera razonable, y que no sé cuánta vida le queda. Pero lo que sí estoy convencido es que si no se hace nada, el sistema colapsará. Y el problema será que resolverlo será mucho más complicado. Roberto, y espero que, ya que somos tan entusiastas todos de la gestión pública, la sigáis financiando y pagando. ¿Tu opinión? Bueno, pues sí, nosotros hemos sido un poco, y de hecho aparecemos en los papeles siempre, o muchas veces como los malos, es verdad, y con el sector financiero, tal, no sé qué. Nosotros pues seguimos confiando en el modelo y seguimos haciendo cosas dentro de este sector también.
Es decir, creemos que se pueden hacer cosas y un poco lo que venía a decir antes. Lo que pasa es que hay que hacerlas pues, con sentido. Hay que diseñar proyectos que tengan lógica. Antes comentaba el ejemplo del hospital que está parado y durmiendo el sueño de los justos. En fin, ese hospital se lanzó como obra presupuestaria. Obra presupuestaria. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que, oye, aquí entiendo que hay un constructor y si lo hay, pues que me perdone, pero hay que lidiar con entre otras muchas cosas, con los modificados, con cosas que en un esquema concesional pues controlan mucho más. Hay muchos pormenores de los sistemas concesionales que son muy buenos y que la gente no conoce. Y por eso yo creo que el modelo es un modelo sostenible y es un modelo que hay que seguir apoyando. Lo que ocurre es que es verdad que hay que hacerlo pues, con mesura. Entonces, proyectos bien presentados, con lógica y, como decíamos aquí, pues que tengan eso, una lógica, un sentido económico, o cierto sentido económico al menos, pues se van a seguir haciendo. Quedamos pocos actores en el mercado financiero, es cierto, pero que quedamos seguimos apostando por esto. Y yo creo que seguiremos en el futuro y esperamos desde luego que el sector pues, mejore de esa situación crítica que comentaba ahora Manolo. Alberto, el mensaje de un pionero que también reconoce lo que es la sanidad pública y el papel de complementariedad de uno y otro. Sí, yo creo que lo primero que hay que hacer, y es, llevo 16 años por ahí dando vueltas, dando charlas y siempre que me invitan, y por eso lo agradezco mucho la oportunidad de poder decir, porque creo que este debate hay que sacarlo de el Sálvame Deluxe, por decir una esto, y meterlo donde ha tenido que estar siempre, que es en los profesionales, en las sociedades científicas, en las sociedades de gestión, en la gente que sabemos de este sector, los políticos, los responsables políticos, la industria farmacéutica también se decía antes. O sea, este es un debate en el que nosotros creo que si hiciéramos aquí las personas que estamos sentados, pusiéramos en común nuestras ideas, sugerencias, aportaciones, podríamos estar de acuerdo en un 90% de las cosas. Bueno, pues pongámonos en marcha con ese 90%. Ya luego discutiremos del otro 10%, pero tenemos que sumar, tenemos que ofrecer a la sociedad de verdad contarles no nuestras pérdidas de privilegios o nuestras pérdidas sino contar cómo vemos el sector, cuáles son las soluciones de futuro, hacia dónde vamos, qué necesitamos hacer. Yo creo que debe de haber, desde luego, mucha más transparencia. Debemos de hacer todos una reflexión que tenemos que sumar, que no hay una solución, ojalá, si hubiera una solución mágica ya la estaríamos aplicando, que hay que, vuelvo a decir, transformar el sector público, que es muy importante, y contar con los profesionales y sumarlos, y desde luego ver al sector privado como una oportunidad en muchos aspectos, en financiación, en gestión, en valor añadido, en aprendizaje, vuelvo a decir, de otros sectores que ya han hecho esas transformaciones y que en ese sentido con un servicio público tan básico como es la sanidad lo tenemos que hacer. Yo vuelvo a decir que creo que el debate es un debate que debemos de centrarlo de nuevo, sumemos, hagamos la reflexión y propongamos a la sociedad soluciones porque nadie mejor que nosotros conocemos las soluciones. Y desde luego pues actuar pues, bueno, pues quizá con menos ideología, con más inteligencia. Tenemos que hacer más pedagogía y todos los que estamos en este sector y que bueno, debemos probablemente de explicar más las cosas y desde luego tiene que haber pues, mucha menos demagogia. Elena, finalmente. Finalmente, yo considero que la transformación del sistema sanitario público tiene que proceder de dentro del sistema sanitario público. Es decir, el capital humano que existe tanto en el ámbito asistencial como en el ámbito no asistencial tiene que ser capaz de interiorizar la necesidad de llevar a un cambio al sistema para hacerlo sostenible y de nadie mejor que los profesionales que trabajan actualmente en el sistema para que ese cambio pueda ser una realidad. Pues gracias a todos, gracias a los asistentes a esta primera hora de la mañana, este 31º Congreso de Ingeniería Hospitalaria. Hemos planteado una polémica, un debate que yo creo que se puede alargar en el tiempo. Quizá lo mejor que podría pasar con este debate es que fuera el último. Yo tengo la sospecha de que no va a serlo, que vamos a seguir discutiendo sobre lo mismo y ojalá en algún momento, pues por lo menos, lleguemos al punto de que aquí no hay malo ni bueno de la película y que sí que lo que tiene que haber es complementariedad.
Gracias a todos y buenos días.